Gracias por seguirnos a través de nuestro multimedio Telesur. Esto es El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Y bueno, abordando dos aristas importantes el día de hoy que tienen que ver con petróleo, con Venezuela, porque PDVSA, Petróleos de Venezuela, emitió un comunicado sobre negociaciones para la venta de crudo a los Estados Unidos. En el texto, la empresa estatal señala que la venta de volúmenes de petróleo se realiza en el marco de las relaciones comerciales entre ambos países y en el curso de negociaciones bajo esquemas similares a los vigentes con otras empresas del sector, incluidas Chevron. PDVSA hace de conocimiento a la opinión pública este anuncio luego de que Donald Trump anticipara una compra de entre 30.000 y 50.000 millones de barriles de petróleo de Venezuela para luego venderlo a precio de mercado en medio del bloqueo comercial y militar sostenido por los Estados Unidos contra las exportaciones hidrocarburíferas venezolanas. Vamos a estar analizando en primer término este tema. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre la segunda arista de esta emisión del Mundo desde el Sur. Ahí está, Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa en el Atlántico y pretende enjuiciar ahora a su tripulación. ¿En qué se traduce estas acciones? Ahí están las opciones. Estados Unidos actúa por encima de las leyes internacionales, criminalización del comercio marítimo, es un acto de piratería y corso en el Caribe, o Estados Unidos eleva aún más la atención internacional. Son las aristas del tema al día de hoy, pero su opinión es importante. Vamos a estar revisando, asociando las respuestas más adelante con todos ustedes. Vamos de inmediato al análisis. Me acompañan dos invitados, uno acá en estudio y otro en la distancia. Me acompaña David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas, profesor universitario. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, especialista en temas de Rusia, periodista y traductor de medios rusos al español. Y desde Argentina, Hernando Kleinsman. Hernando, muchísimas gracias por su tiempo. Francisco, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar hablando de este escenario en Venezuela y quiero colocar primero lo que previamente en una transmisión donde estuvo acompañado por la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el presidente constitucional Nicolás Maduro había reiterado la disposición de su gobierno para comerciar petróleo venezolano con compañías de Estados Unidos y demás países. Esto decía. El petróleo, ahí está. El petróleo venezolano, ahí está. Por ley, constitución, por decreto de Bolívar, es venezolano. Será venezolano por siempre, pero está abierto a las inversiones mundiales y nacionales. ¿Y cómo hacen los países que no tienen petróleo? Que es la inmensa mayoría. ¿Cuántos países en el mundo tienen petróleo? 20 de 200 países que hay en el mundo. Los otros países tienen que producir otras cosas. ¿Ah? ¿Cómo nos sancionaron? Nos bloquearon en el año 16, 17, 18. La necesidad nos obligó a producir. Estamos produciendo y lo que viene para adelante es el doble o el triple de lo que estamos viendo ahora. Potencia agroalimentaria. Y están llegando inversionistas del mundo entero. Inversionistas que vienen bajo el respeto de la normativa nacional, la Constitución, la ley de hidrocarburos, bajo contrato, y nosotros somos gente de palabra y de ley. Nosotros estamos en nuestra ley. Nosotros estamos en nuestra ley, ¿no? Nosotros somos gente seria. Cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. Llueva, truene o relampaguee. Más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos, que podamos tener con la actual administración, con Chevron se cumple a rajatabla el contrato. Somos gente seria, pues somos gente digna, somos gente heredera de Simón Bolívar. Posteriormente, durante una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, previo a ser secuestrado por Estados Unidos, el presidente constitucional afirmaba que el país estaba listo para la inversión estadounidense en materia energética. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se le hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren
Petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí Venezuela, que lo he dicho una y mil veces. Si algún día hubiera racionalidad y diplomacia, pudieran perfectamente conversarse y nosotros tenemos la madurez y la altura. Y además somos gente de palabra, Ramón. Nosotros somos gente de palabra, gente seria. Y algún día eso pudiera conversarse con el gobierno actual o quien venga después. Y al pueblo de Estados Unidos, yo le digo lo que le he venido diciendo. Aquí en Venezuela tiene un pueblo hermano. Al pueblo de Estados Unidos, inclusive le digo, aquí tienen a un gobierno amigo. Ahí estaban las palabras del presidente Nicolás Maduro. Empiezo con usted, profesor. En cualquier momento pudiese producirse esa situación y se ha logrado en este momento cuando la empresa estatal PDVSA ya empezó esta venta de volúmenes de petróleo que se realiza en el marco de relaciones comerciales y en esquemas de negociaciones similares a los que en este momento Venezuela está realizando con empresas del sector, incluso con Chevron. Es importante hacer como un recuento histórico, porque con lo que se llamó la apertura petrolera, se estableció como una especie de un oligopolio sobre el tema del acceso a la producción petrolera con las asociaciones estratégicas. Cuando viene la nacionalización del petróleo que hemos llamado, con las empresas mixtas, se abre un espacio para más de 20 empresas de todo el mundo que vinieron y participaron en la explotación petrolera con esquemas tal cual como están hoy. De manera que esto no es nada nuevo, no solamente que no es nada nuevo, sino que es sumamente exitoso. Venezuela llegó a tener ingresos petroleros que superaban los 100.000 millones de dólares anuales por el éxito de estas políticas donde todas estas empresas pudieron desarrollar toda su capacidad productiva y llevar petróleo a todas partes del mundo, que era lo otro, donde había una exclusividad de la exportación de crudo para los Estados Unidos y comenzó el petróleo a fluir a Asia, a mismo Europa, a distintos, a todas partes del mundo, como está en el discurso que dio el presidente, que todas las empresas invitadas, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Y esto además fue no solamente un proceso exitoso, sino que solo empieza a variar, exitoso no solamente para las empresas explotadoras, sino para el pueblo venezolano. Tanto así que llegó a haber, alguien que la gente califica como exceso, como aquellas situaciones de préstamos que había para los viajes, etc. Son unos excedentes que llegó al pueblo. Los sistemas de alimentación fueron fortalecidos, los de salud. Comenzó un programa de asistencia de salud extraordinario para Venezuela. Es decir, estas políticas con las empresas que invirtieron en la explotación de petróleo fueron que produjeron un salto cualitativo en la vida de los venezolanos y las venezolanas. Son las medidas coercitivas unilaterales las que frenan esto. Es decir, las limitaciones que hoy puede conseguir la misma Chevron o cualquier otra empresa que esté trabajando en Venezuela son las que la OFAC, con sus limitaciones, impide que estas empresas tengan muchísimo más libertad. Porque les impide, por ejemplo, el fracaso que ha habido con las contrataciones con las empresas que quieren explotar el gas de Dragón, porque le dice que no puede pagarle ni ganancias ni impuestos a Venezuela. No puede impuestos ni puede pagar el valor del gas que se está extrayendo. Bueno, son condiciones inaceptables. Claro, Trinidad quería apoyarse en eso, pero no es posible que vayan a hacer una explotación donde no paguen el recurso, que es un poco lo que está sucediendo hoy. Estados Unidos pretende, ante el fracaso de querer imponer un tipo de gobierno en Venezuela, pretendiendo que con la salida con el secuestro de Nicolás Maduro pudieran hacerlo, entonces se encuentran que hay un gobierno, hay un país que continúa, que ahora además continuamos con una lucha por la liberación de nuestro presidente y la primera dama, Cilia Flores, de manera y con una continuidad en materia energética. Este decreto es este documento de PDVSA muestra esa fuerza y esa continuidad en esa relación seria y formal con todas las empresas petroleras.
Hernando, tu apreciación también, porque a precio de mercado se está realizando con ese esquema que ya desde el gobierno y según el propio presidente Nicolás Maduro se debía hacer en su momento, se está realizando a pesar, pues, por supuesto, de digamos, esto que ha dicho el presidente Donald Trump con referencia al acuerdo que se ha llegado con PDVSA. ¿Tu lectura? Bueno, en principio hay que pensar que estamos hablando de una persona como Donald Trump que dice una cosa, dice otra, apuesta algo, deja de apostar. Es un jugador de cartas, de naipes, y hay que tenerlo en cuenta esto cuando se habla de él. Entonces puede presentar en la mesa de juego, Puede presentar alguna postura fuerte que es un bluff, que es nada más que una pose, o puede ocultar otra posición para ponerla cuando él considere que es victoriosa. En este caso, realmente, el análisis que podemos hacer del tema petrolero, yo no soy especialista en esto, pero el análisis que podemos hacer es que realmente Venezuela está vendiendo y está, digamos, manteniendo relaciones comerciales con numerosos países. El problema no es Venezuela, el problema es Estados Unidos. O sea, a mí me parece que Trump se está curando en salud. ¿Por qué? Primero, en realidad, los mercados internacionales de petróleo y de gas no son demasiado favorables para Estados Unidos, digámoslo con precisión. Europa es una clienta casi desprovista de recursos que Estados Unidos puede proveer, pero sin darle demasiado entusiasmo. Se interesa mucho más en los mercados asiáticos o en algún tipo de mercado africano, pero resulta que estos mercados ya tienen proveedores y proveedores muy seguros y además más baratos. Entonces, la situación norteamericana es una situación difícil. Hay que agregarle a esto que los recursos propios norteamericanos, tanto de gas como de petróleo, no son finitos. No, no. Si no son infinitos, perdón, son finitos. Están en una fase donde la extracción cuesta cada vez más, porque estamos hablando de un petróleo, de un gas de esquisto, o sea, la extracción es mucho más costosa que la extracción convencional. Esto es lo que tienen los norteamericanos, entonces, aun cuando todavía conservan puestos de privilegio en el mercado internacional de petróleo y de gas, les cuesta mucho, cada vez más. A esto hay que agregarle que en muchos casos PDVSA ha sido una de las empresas que ha provisto el petróleo que necesitaban las refinerías norteamericanas. Esto ha tenido un periodo de un bache donde no se proveía este petróleo, pero las refinerías norteamericanas lo necesitan. Bueno, todo esto genera una posición, digamos, tensa. Estoy tratando de elegir las palabras para no decir loca, una posición tensa de parte de la administración norteamericana, que recurre a medidas absolutamente fuera de contexto, fuera de todo lo que tenga que ver con el orden internacional, las normas, las reglas del derecho, están fuera de todo eso. O sea, no se puede atacar un barco en medio del océano. Eso es casus belli. No se puede entrar a un país a secuestrar a un presidente. Eso es casus belli. En cualquier parte y en cualquier momento. Y esto me trae a una reflexión dura y amarga. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas? ¿Cuál es? Naciones Unidas fue creada hace 80 años para prevenir todo tipo de guerra, todo tipo de agresión a terceros países, todo tipo de violencia entre países. Estos fueron los objetivos con que se creó las Naciones Unidas hace 80 años. La crearon los países que acababan de salir
de una guerra que se llevó 60 millones de personas. Acababan de salir de esa guerra. Esos países no querían más guerra y crearon Naciones Unidas y le dieron un mecanismo que permitía o permite, vamos a ver, supongo que sí todavía, permite desactivar los conflictos, permite frenar las agresiones. Esto no funciona. Al día de hoy esto no funciona. Entonces, todo lo que está haciendo Estados Unidos, que es absolutamente contrario a derecho, no tiene la correspondiente medidas represivas desde el punto de vista de la organización internacional. O sea, vuelvo a decirlo, no se puede abordar un barco al estilo de los piratas del siglo XVI. No se puede entrar a un país a robarse a un presidente. No se puede. Bueno, esto es lo que está fallando en este momento. Sí, y es justamente algo que vamos a abordar más adelante. Yo antes quiero reiterarle a la audiencia que tiene tiempo de participar en la encuesta sobre ese tema, precisamente de este abordaje de Estados Unidos al carguero ruso en aguas del Caribe. Lo que usted opina también es importante, le invitamos a participar. Hago una breve pausa, ya regresamos con nuestros invitados sobre este tema Venezuela y por supuesto lo que está ocurriendo en el Caribe. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Venezuela, el petróleo, pero también de lo que hace Estados Unidos en el Caribe. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado en el que condena el abordaje de un tanquero por parte de la Armada de los Estados Unidos. Rusia denunció que el tanquero fue abordado por fuerzas navales estadounidenses en aguas internacionales, califica el hecho como una violación al derecho marítimo y una amenaza directa a la libertad de navegación. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dice que tras el incidente se perdió comunicación con la embarcación, generó alarma sobre la seguridad de la tripulación. Con imágenes difundidas se mostraba un helicóptero de Estados Unidos sobrevolando peligrosamente cerca del buque, mientras la empresa propietaria Burbensk Marine aseguró que la nave navegaba en lastre, sin carga y había intentado reiteradamente comunicar su carácter civil. Pero en medio de este panorama, Rusia califica de ilegal la acción de Estados Unidos contra este buque, lo que se traduce en una violación al derecho marítimo internacional sobre la libertad de navegación en alta mar. Seguimos abordando el tema. David Paravicini, ingeniero experto en políticas públicas energéticas desde Venezuela, y Hernando Keisman, especialista en temas sobre Rusia, periodista, traductor de medios rusos al español. Profesor, con usted, bueno, ya adelantaba un poco también, Hernando, sobre esta situación y, bueno, el papel de la ONU, que también obviamente está en juicio por todo lo que ha ocurrido en el Caribe. Lo que pasa es que la ONU no le sirve a los Estados Unidos ya. La ONU nace más o menos con las definiciones que nos dio el otro invitado, pero el fin último era consolidar la nueva potencia en nacimiento a partir de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, en la que posiciona a los Estados Unidos no solamente como el mayor, digamos, la mayor potencia en lo económico, sino también en lo monetario, el acuerdo de Bretton Woods. Hay una cantidad de elementos. Sí. Pero hoy no le sirve. Pero no solamente no le sirve, o la razón fundamental por la que no le sirve es porque el estado de la economía de los Estados Unidos lo hace inviable. La deuda externa que tiene de más de 30 billones o trillones de dólares en la contabilidad de ellos. El tema de una Fuerza Armada, 800 bases militares en el mundo con un presupuesto que hoy lo anunciaron para el año 2026 de 1.5 billones, o sea, billones estamos hablando por 10 a la 12. Es decir, hace insostenible y necesita darle un respaldo, un colateral a eso que no lo tiene. Por eso es que el tema del petróleo para Estados Unidos no es energético, es financiero, político financiero, y no puede respetar, no tiene opción además. Y ese es digamos, el hueco donde está enterrado Estados Unidos, porque estas acciones que ha tomado enfrenta al mundo, porque si bien las Naciones Unidas no les sirve a los Estados Unidos, pero les sirve al 99% del resto de los países que necesitamos o se necesitan
mantener unos acuerdos que impidan las guerras mundiales, que justamente, tal como decía el profesor, la razón de estas organizaciones es para impedir que haya esas guerras. Sin embargo, hoy eso está sacrificado. Y Venezuela está en ese borde. Por eso es que está inclusive el tema del presidente, del secuestro del presidente Maduro y de su esposa, de Cilia Flores, es un incordio en que Estados Unidos no va a poder salir de eso. Yo de aquí pronostico que esto es el fin de esa política de los Estados Unidos porque no tiene salida de manera internacional. Ningún país del mundo puede aceptar esa situación, por más que haya algunos, inclusive tenemos algunos ejemplos realmente abominables, como el caso de Argentina, que salió un señor inclusive ofreciéndose a, bueno, a hacer base de escape digamos, de la forma que no tiene solución en Estados Unidos un juicio a un presidente de la República. Sí. Hernando, bueno, ya abordamos un poco contigo, pero también las consecuencias, ¿no?, de lo que representa esto en el Caribe con este abordaje de un buque con bandera rusa. Estamos hablando de Rusia y ya efectivamente Estados Unidos ha dicho que puede enjuiciar a la tripulación de ese carguero ruso. ¿Tus apreciaciones? Es asombroso porque justifican esta acción diciendo que está sancionada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Muy bien. ¿En dónde se verifica esta acción? En alta mar, en aguas internacionales, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos no tiene jurisdicción. Esto es real y, como acaba de decir recién el profesor, hay que buscar las causas profundas de esto. Y las causas profundas de esto se llaman exactamente el presupuesto militar que van a aprobar sin duda de 1.5 billón de dólares. Es algo demoníaco. Y la deuda externa norteamericana que ya asciende a casi 37 billones de dólares. Hay que mantener esas cifras. ¿Con qué las van a mantener? En una economía que está en retroceso, no está en avance. En una economía que tiene, o en una sociedad que tiene algunos pequeños problemas, como el enfrentamiento entre los gobernadores y el poder federal, el tema de la migración, el tema del delito, el tema de la corrupción. Bueno, el tema del narcotráfico. Si queremos hablar del narcotráfico, a ver, lo que tenemos que decir en primerísimo lugar es que el mercado del narcotráfico se llama Estados Unidos. No se llama América Latina, se llama Estados Unidos. Ese es el mercado. Y si hay algo que ocurre entre ese mercado de la droga norteamericana y algunos productores, que los hay, narcotraficantes latinoamericanos, es que están financiados por ese mercado. O sea, no es que de repente aparecieron, no, el mercado norteamericano, que es el que requiere los narcóticos, es el que financia la producción de narcóticos. No en Estados Unidos, porque no están las condiciones para eso, sí lo hace en otros países. Entonces, si queremos hablar en serio, tenemos que hablar de eso, cuando hablamos de narcotráfico. Entonces, lo que debería hacer Trump, que no puede porque tiene una situación interna muy complicada, es ubicar la realidad del problema y combatirlo dentro de Estados Unidos. Eso no lo va a hacer, no lo puede hacer. Está absolutamente cerrado. Y con respecto al presupuesto militar, al presupuesto de 1.5 billones de dólares, exactamente, no va a ir al desarrollo bélico, etcétera. Eso va a los bolsillos de los grandes fondos de inversión, lo que nosotros en Argentina llamamos fondo buitre, que son los verdaderos dueños del complejo militar industrial norteamericano. Esa gente lo que quiere es que el gobierno norteamericano le dé cada vez más dinero. Listo. Entonces, eso son las causas que generan situaciones como esta. Ahora estamos nosotros hablando de Trump, pero podemos remontarnos a la historia norteamericana y a lo largo de esa historia norteamericana vamos a tener decenas de casos de este tipo.
de invasiones insólitas, de saqueos insólitos. De hecho, la mitad de Estados Unidos es producto de ese saqueo a México. Así que, en realidad, no es para asombrarse, es la continuidad. Es más grosera, es más salvaje, es más evidente, porque la crisis demanda que esto sea con tiempos mucho más cerrados que en otras épocas. Pero la esencia es la misma. Y en medio de este colorario Trump, como obviamente se le está llamando este nuevo periodo que, profesor, está elevando un poco más la tensión internacional. ¿Cómo está viendo el escenario? Bueno, primero que tiene una pelea con la historia, es decir, pues, que le pasa a estos sectores arbitrarios, soberbios, arrogantes, que la historia les estorba. Ver la historia de no entender que Venezuela es un pueblo libre, independiente, que ha logrado cosas increíbles, como fue liberarse de la corona, del dominio de la corona española. Pero además hay unos ingredientes que le dan una actualidad. Uno, que es que existen los BRICS, es decir, hay unos países que se han organizado de una forma determinada para resolver sus problemas de desarrollo. Y lo otro, una clase obrera venezolana que en estos 25 años ha aprendido de política y asumir la responsabilidad de la producción, más allá de la relación contractual patrón-obrero, sino asumirla como venezolanos, como dueños del recurso, representantes de los dueños del recurso, que es el pueblo venezolano y la República. Esa realidad, por supuesto, le estorba a una aristocracia como soberbia, como la de los Estados Unidos, que no entiende de la historia y lo único que le queda es la fuerza bruta, que es lo que está exhibiendo. Vamos, antes de finalizar, si me permiten, a ver los resultados de la encuesta. Preguntábamos más temprano también a la audiencia sobre el escenario en el Caribe. Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa en el Atlántico, pretende ahora enjuiciar a su tripulación. ¿En qué se traduce estas acciones? Ahí tenemos a esta hora lo que los usuarios opinan. En este momento, 71% dice que Estados Unidos actúa por encima de las leyes internacionales. Le sigue esa opinión de que es un acto de piratería y de corso en el Caribe, y también un pequeño porcentaje más dice que se eleva aún más la atención internacional teniendo en cuenta todos estos frentes que está manejando los Estados Unidos con todo este corolario Trump, como comentábamos. Hernando, en la distancia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por permitirnos tu opinión. Un abrazo a todos. Igualmente para ti, profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Muchas gracias y mucho gusto con el invitado. Así es, y nosotros finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram también, el servicio informativo de Telesur 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.